Díaz, por el Grupo Confederal de Unidos Podemos, En Común Podem, En Marea. Gracias, presidenta. Benvido, señor Montero. Grazas pola súa exposición, sobre todo porque, efectivamente, digamos que fai unha lectura diferente ao relato oficial e me paso al español, sí señalar que, efectivamente, usted mismo señala que había voces, en este caso la CIGA como central sindical y otros actores que también estaban cuestionando el modelo de cajas y el sistema financiero tal y como se estaba desarrollando. Incluso ustedes mismos estaban votando en contra de las acciones que estaba tomando las cajas gallegas y digamos que había como un consenso del establishment para mantener en aquel momento absolutamente todo callado, porque es obvio que constan sus votaciones en contra de actuaciones relevantes en un aspecto central de la gestión. Por tanto, vaya por delante que gracias por su comparecencia y por el trabajo que vienen desarrollando. En primer lugar, señor Montero, en nombre de nuestro grupo querríamos formularle algunas preguntas sobre reflexiones que usted ha hecho, ¿no? La primera tiene que ver con un elemento central que usted ha esbozado, que es cuál es la responsabilidad del señor Alberto Núñez Feijóo, de la Xunta de Galicia, en el proceso de fusión de las dos cajas gallegas, cuando toda la sociedad gallega conocía que estaban quebradas en un acto casi de absoluta responsabilidad y, si hacemos memoria, recordemos incluso pues, aquellas advertencias a modo tremendo, ¿no? Que casi forzando la posición el señor Feijóo respecto de la obligación de fusionar ambas cajas, ¿no? Si nos puede aclarar cómo se forjó esta decisión e, insisto, cuál es la responsabilidad de la Xunta de Galicia en esa decisión. Dos, ¿cuál es la responsabilidad de la Xunta de Galicia también en la emisión consciente, que usted ha citado, de preferentes a sabiendas, bueno, que era un producto altamente tóxico y que las estaban colocando por doquier a los consumidores y las consumidoras de nuestro país, siendo personas que carecían de los elementos mínimos para ello. Tres, ¿cómo se procedía y se actuaba en las propias entidades financieras, incluso los trabajadores y las trabajadoras como ustedes, a qué nivel, a qué límite se les colocaba, ¿no?, para tener que llevar adelante estas actuaciones? Cuatro, ¿cuál es igualmente la responsabilidad del señor Feijóo como presidente de la Xunta de Galicia en la venta precipitada, como usted ha señalado, de Nova Galicia Banco, obviamente sin tener ninguna fecha, ¿no?, límite que lo exigiera? Segundo, perdiendo cientos y cientos de millones de euros que habían sido pagados por los ciudadanos y las ciudadanas de nuestro país, entregándole el sistema financiero galego a la banca privada venezolana y también, aunque no lo ha citado, malvendiendo la filial española de la Caja Galega, que era EVO, por un importe cuanto menos escandaloso de tan solo 80 millones de euros. Es decir, digamos que regalamos alegremente las entidades financieras para que otros, como usted ha señalado, hagan negocios. Es decir, ¿cuál fue el papel de la Xunta de Galicia, particularmente del señor Feijóo, en la toma de esta decisión? Y, finalmente, a este respecto, el tan citado documento que costó 1 millón de euros, en el que se apoyó el señor Feijóo, la dichosa auditoría, en la que anunciaba que recomendaba la fusión de las cajas, cuando después los gallegos y las gallegas conocimos la auditoría, no solo no anunciaba eso, sino que advertía que para esta operación había que emitir cientos de millones de euros en preferentes ante la imposibilidad de las cajas para ampliar el capital social. Este es el primer bloque. En segundo lugar, nos gustaría que nos comentase qué es lo que está pasando actualmente
en las entidades financieras cómo se está procediendo respecto de la colocación de productos tóxicos. Le hacemos esta pregunta porque seguro que usted conoce el informe expedido por la Comisión Nacional del Mercado de Valores en febrero del 2017, en el que la propia Comisión alerta que han sido exploradas 400 y pico, 450 sucursales en distintas ciudades del conjunto del Estado, y la propia Comisión Nacional del Mercado de Valores señala que siguen colocando productos altamente tóxicos, que seguimos haciéndolo, dice la Comisión Nacional, con ocultamiento y manipulación de la información, y además que está destinado o dirigido a colocar productos financieros inadecuados para los ahorradores y ahorradores. Dice la propia Comisión que se hace sin las debidas labores de asesoramiento, que se hace con insuficiencias en la información sobre los riesgos y los costes, que la información es insuficiente en lo que tiene que ver con el gasto en comisiones, y sigue, incluso por señalar, diciendo que se entregan, lo que tiene que ver los defectos con la entrega de fichas comerciales en lugar de facilitar los datos fundamentales para el propio inversor. Es decir, que esta realidad que relata en un informe en febrero del pasado año la Comisión Nacional del Mercado de Valores está pasando en el día de hoy. Si es así, nos puede explicar cómo se hace. También, digamos, en qué posición se encuentran ustedes, los trabajadores y las trabajadoras, ante la colocación de estos productos. En segundo lugar, hay amenazas de despido si ustedes se niegan a actuar como se está diciendo. En tercer lugar, nos gustaría que nos relatase el papel de la EFTA, ¿no? ¿Cómo están actuando? La EFTA como las patronales de la banca, que además son las que dan las acreditaciones para que el personal, nadie más que ellos, digamos que goce de la cualidad suficiente para poder impartir ese presunto asesoramiento. Seguimos. Usted ha citado la nueva normativa europea. Nos gustaría también que se detenga. Muchos comparecientes han dicho que en la actualidad estamos peor protegidos que antes. Nos gustaría si conoce, cómo se está implantando en la realidad de las entidades financieras esta normativa, y si usted nos puede decir, señor Montero, si podemos dormir tranquilas, si estamos hoy mejor que antes o en realidad nos encontramos ante una situación peor. Lleva 7 minutos y medio, para que lo sepa. Sí, nada, termino rápidamente. También que se detenga, si puede, en las ventas, lo ha citado, pero está el escándalo, cómo se han vendido las cajas gallegas y no rescatar ningún céntimo de euro, y con los groseros beneficios que tiene hoy Banesco, ¿no? Y además de los que hace gala permanentemente. Que nos diga, y también le incorporo el papel de Evo, ¿no? Vendido por esa cantidad ridícula. También el papel, usted hablaba de las malas prácticas y la gestión deficiente, y además quiénes eran los responsables. Pues esta colocación loca, ¿no? Lo ha señalado, la implementación del crédito, pero también unas actividades inmobiliarias que eran absolutamente insoportables e impropias de entidades financieras, ¿no? El caso de Nova Galicia, que invierta con Martín Safadesa en Seseña, en el Mediterráneo, cosas locas, pues que nos dé una pincelada sobre esta cuestión. El papel también, para ir terminando, el papel de las entidades auditoras, ¿no? Porque pasó de puntillas usted, pero es interesante que explicite, ¿no? cómo son los mismos que, se vienen fiscalizando a sí mismos y hacen, la verdad, que suculentos negocios ellos mismos. Si puede detenerse un poco en esta cuestión. En lo que tiene que ver con nuestro país, con Galicia, la operación Banco Popular, Banco Pastor, ¿en qué situación deja al sistema financiero galego después de la pérdida de las cajas galegas y, por supuesto, del Banco Pastor, que es la entidad por excelencia en nuestro país? ¿En qué situación quedamos? Si se puede también detener, e incluso el escándalo, ¿no? de la venta en estas condiciones del propio Banco Pastor. Y para terminar, agradeciéndole a la presidencia que me he cedido en el tiempo, también que se puede relatar lo que tiene que ver con
con la exclusión financiera en Galicia. Es decir, las consecuencias que ha tenido la broma de la fusión inadecuada de cajas quebradas, pero además un rescate que superó los 9.000 millones de euros, con unos negocios suculentos para la banca privada venezolana, pero aún encima es que han despedido a cientos y cientos de trabajadores y trabajadoras. Y aún encima, en una tierra como la nuestra, Galicia, que es profundamente rural, bueno, que quedamos desasistidos, poblaciones inmensas de Galicia, bueno, en la que realmente quedamos privados de un sistema básico como es la propia necesidad de una banca. En este sentido, si nos puede concretar estas realidades e incluso también en lo que tiene que ver con la locura de la expansión inmobiliaria, pues incluso… Lleva 10 minutos y ya medio. voy, sí, como el incremento de las propias cajas fuera de Galicia. Nada más y muchas gracias. Gracias, señora Díaz. Por el Grupo Vasco, la señora Sagastizábal. Gracias,